Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a otra reunión del Instituto Numismático de Avellaneda, esta vez la número 95. Hoy tenemos el placer y honor de que un gran amigo y colega nos traiga una charla interesante, que es el peronismo y el antiperonismo en la numismática de la época. Así que les doy la bienvenida a todos nuevamente y los dejo con la palabra de Santi. Gracias, Santi. Bueno, Galle, gracias a ustedes por la invitación, un gusto participar. Al contrario, Como Santi. decís, muchos amigos, es una institución en la que tengo muchas personas a las que aprecio mucho. Estamos un poco distanciados, lamentablemente, por la situación, ya nos veremos, nos pondremos al día. Por supuesto. Pero bueno, trataremos de hacer algo interesante, por lo menos hoy, ¿no? Traté de prepararla así la charla, como una conversación entre amigos, más que nada con anécdotas y situaciones, así que muy alejado, digamos, de ser algo sobrio, académico, eh, y bien vamos a manejar información de forma seria, Sí. vamos a tratar que sea lo más distendido posible para todos los públicos en sí. Así que yo lo que Buenísimo, voy a hacer, Santi. voy a compartir pantalla, avísenme ustedes cuando me estén viendo la pantalla. Todo tuyo. A ver, denme un segundito. Está medio lenta la cosa acá, ¿eh? Es Entre el frío, vos. Santi. Ah, es que tenemos repetidoras y lamentablemente. Bueno, ahí yo estoy compartiendo. Díganme si se ve. Todavía no. Aguardemos un poquito. Ahí va. Perfecto, Santi. ¿Se ve ahí? Perfecto. 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 Bueno, antes que nada, si bien vuelvo a hacer hincapié en eso, ¿no? Entre conocidos, amigos, es imposible que sobre esta temática no abordemos política. Vamos a abordar política. La numismática es política, la moneda es política. Lo que sí, por supuesto, se va a tratar de hacer de la forma lo más imparcial posible y apelo también a el buen entendimiento y la tolerancia de los demás por cualquier cosa que se diga, para evitar malos entendidos. Eso en primer lugar lo que quería aclarar. Perfecto. Así que bueno, vamos. Bueno, elegí arrancar con esta imagen que es durísima. ¿Pero por qué elegí arrancar con esta imagen? Esta es la imagen, lo que estamos viendo son cadáveres que dejó el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. O sea, apenas unos meses antes que se produjera el golpe de Estado que va a derrocar a Perón. ¿Por qué elegí esta imagen? Para mostrar que vamos a hablar de una época convulsa, de una época donde yo a veces me río y escucho la palabra de la famosa grieta hoy en día, ¿no? Donde la grieta verdaderamente escindía a la sociedad argentina. Y esto va a ir entre 1946, que Perón llega a la presidencia, y el corte que nosotros le vamos a dar es 1973, que es el retorno de Perón a la Argentina, para luego después el comenzar, digamos, una tercera presidencia que todos sabemos que no va a terminar porque va a fallecer. Yo les cuento, para los que no me conocen, soy profesor de historia, justamente, y con mis alumnos, cuando hay que ver temas de historia contemporánea del siglo XX, argentinos, siempre les hago la misma pregunta. Les digo, ¿cuántos presidentes durante el siglo XX, desde 1900
1932 hasta 1989, o hasta 1995 lo podemos estirar, pero vamos a poner 1989, terminaron su mandato constitucional. Y los chicos empiezan a tirar números, 6, 7, 10, 14, 50, te dicen algunos. Lo cierto es que hubo un solo presidente. En ese tiempo terminó el mandato presidencial. Presidente constitucional, ¿no? Estoy hablando. Que fue Perón, la primera presidencia. Desde el 46 hasta el 52. La segunda presidencia queda trunca. Y luego va a empezar a vivirse un periodo en la Argentina, como muchos sabrán, de proscripciones, persecuciones, golpes de estados, gobiernos democráticos, golpes de estados, gobiernos democráticos, golpes de estados, hasta la vuelta a la democracia, en 1983, gana las elecciones Alfonsín, pero Alfonsín tampoco termina su mandato, deja 6 meses antes. Así que va a ser recién Carlos Menem el segundo presidente en terminar su mandato, primera y segunda presidencia. Tenemos el gobierno de la Alianza, de la Rúa, tampoco se concluye. Y luego sí, arrancamos lo que es una nueva continuidad democrática que venimos manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, por eso elegí arrancar con esta imagen. Porque yo considero que el punto de inflexión es justamente este 16 de junio del 55, ¿no? Cuando la Marina de Guerra, la aviación de la Marina de Guerra, bombardea Plaza de Mayo, con apoyo de algunos sectores del ejército, no de todo, pero sí la Marina en su totalidad, con el objetivo de intentar asesinar a Perón, quien sobrevive, pero sin embargo ese bombardeo deja un saldo de muertos altísimos, donde de hecho hasta el día de hoy se discute la cifra de muertos reales que hubo, niños incluidos. Y el 16 de septiembre de ese mismo año tenemos el golpe de Estado que va a derrocar a Perón. Entonces este es el punto de inflexión que nosotros vamos a tomar. Vamos a hablar un poquito, para entrar en contexto, porque tiene que ver con el primer tema numismático que vamos a ver, que es la Constitución, la llamada Constitución peronista, la Constitución que se va a promulgar en 1949. Una Constitución que va a dejar sin efecto la Constitución que teníamos vigente, que estaba desde 1853, la Constitución de Urquiza, y se establece una nueva Constitución. Esta Constitución, entre otras grandes novedades que trae, incorpora los derechos del trabajador. La Constitución del 49, tras el golpe de Estado del 55, va a ser derogada, se va a pasar otra vez a la Constitución de 1853, pero estos derechos del trabajador no se van a poder tocar, porque ya pasa a ser un derecho adquirido y se van a incluir en lo que es hoy en día el artículo 14 bis. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la Constitución con la numismática del peronismo? Tiene mucho que ver. En primer lugar, porque el preámbulo de esta Constitución Nacional de 1949 va a hablar de una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Son estos tres conceptos que a mí me interesa que retengan, porque son los que vamos a ver hoy en día, los que vamos a ver en esta charla. Este es un billete de 50 centavos moneda nacional. Fue emitido en 1950, justamente, durante la primera presidencia de Perón. Y si se fijan en el reverso, ahí tenemos parte del preámbulo que les mencionaba. Es una nación socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana. ¿Qué es esto de económicamente libre? Bueno, en 1947... Perón declara la famosa independencia económica, ¿no? Que se venía a sumar a la independencia política, que ya los argentinos teníamos desde 1816. Esta declaración de independencia no fue una sola declaración, un mero hecho declarativo y nada más,
sino que se convirtió en un verdadero acto que incluso se va a firmar en la Casa de Tucumán, con toda la solemnidad que esto conllevaba. Fíjense esto, se firma justamente en el mismo lugar donde se firmó la Declaración de la Independencia Política en 1816. Acá lo que pueden ver, puse una imagen del acta de esa independencia. Fíjense que están consignadas las dos fechas, 1816 y 1947. Lo que va a hacer el gobierno peronista con esta declaración de independencia económica lo va a transformar en un motor de su gobierno, en un verdadero eslogan de gobierno. Después podemos discutir si se alcanzó o no realmente la independencia económica. Eso es otro tema, ¿no? Pero, por lo menos, el gobierno peronista lo que quería era mostrar que Argentina había alcanzado esa independencia económica. Fíjense que acá tenemos un billete de $1, moneda nacional. El anterior que habían mostrado era el de 50 centavos. Este es de 1952, de marzo del 52, si no me equivoco es la primera emisión. Es sobre el final de la primera presidencia de Perón. Y vamos a analizar algunos detalles. Desde mi punto de vista, este billete es uno de los billetes más interesantes de Argentina. Y es un billete común, digamos, está al alcance de cualquier coleccionista. Fíjense la primera fecha, 1816, la independencia política, 1947, la independencia económica. Ustedes tengan en cuenta que nosotros siempre que hablamos de moneda, yo los billetes los considero moneda de papel, pero moneda al fin. Siempre que hablamos de moneda, hablamos que la moneda es una construcción social y que a su vez es una herramienta de propaganda política, una herramienta que cualquier gobierno de turno sabe aprovechar para transmitir los mensajes que quiere hacer llegar a la población. Fíjense ahí abajo también, del reverso del billete, donde vemos un teléfono, ferrocarril, una industria de fondo, un barco. Bueno, habla de las empresas nacionalizadas, ¿no? Tiene que ver con la independencia económica que pregonaba el peronismo. Y fíjense este detalle. En el anverso, en ese óvalo, se lee la frase, una nación socialmente justa, económicamente libre, políticamente soberana. Otra vez el preámbulo de la Constitución peronista del 49. Lo que más llama la atención de este billete, sin embargo, es la representación de la justicia. Esa mujer que está en el anverso es la justicia. Fíjense que tiene la espada y la balanza. Pero le falta otro atributo con el que nosotros asociamos a la justicia. No tiene venda en los ojos. Nosotros estamos acostumbrados a ver la representación de la justicia como ciega, para asegurar la igualdad de los hombres ante la ley, la espada para castigar y la balanza para sopesar las acciones si ameritan o no castigo. Ahora, ¿por qué no tiene venda esta justicia? ¿No? Es una de las primeras preguntas que uno se hace cuando empieza a analizar la iconografía del billete. Dato aparte, esto es una nota de color que agrego yo, se rumorea que la mujer que está en el anverso está, digamos, el diseño basado en Zuli Moreno. Zuli Moreno es una actriz argentina, preciosa, por cierto, famosa por la película que filmó junto a Arturo de Córdoba, Que Dios se lo pague, y se rumorea, no se puede corroborar, obviamente, que Garrasi, que fue quien grabó estos billetes,
tenía una relación amorosa con Zuli Moreno y que le pidió a Zuli Moreno que pose para él. Esto es, como les digo, un rumor, no tiene un asidero en el que podamos decir si es cierto o no. Lo cierto es que se parece mucho a Zuli Moreno. Pero bueno, volvemos a la justicia. No tiene vendas en los ojos y eso llama la atención. Pero miren, acá busqué una moneda al azar romana, en este caso de Adriano, y en la antigüedad la justicia o la equidad, a equitas, tampoco cuando se las representaba con una venda en los ojos. Sí con la balanza, pero no con la venda en los ojos. Y fíjense esto. En el Renacimiento, en este caso es un cuadro de Rafael, tampoco tiene venda en los ojos. Sí tiene la espada en este caso y la balanza, los atributos que vemos en el billete. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene que ver la moneda antigua o los retratos del Renacimiento con el tema de la justicia? En el Renacimiento hay un amor por revivir lo clásico, por revivir el arte antiguo, y tenemos lo que es la corriente artística del neoclasicismo, ¿no? Parte de eso se debe a que se va a tomar lo antiguo, especialmente la parte artística, como un norte a seguir. Ahora miren qué interesante, y acá vamos a ver cómo lo vamos a relacionar con la numismática argentina. Este es un libro excelente de Nora Matassi, que se los recomiendo a todo el mundo, el que no lo haya leído, porque es excelente, es una obra excelente, que lo que cuenta en este libro es cómo, bajo el patrocinio de Carlos de Borbón, se llevan a cabo excavaciones en lo que había sido Pompeya, básicamente, y se empiezan a sacar obras de arte, desde estatuas, cuadros, mosaicos, de época clásica, ¿no? La mayoría romanos, pero también había algunas cosas griegas. Y eso un poquito va a ser lo que va a influenciar, ¿no?, a que en el hecho, cuando querían copiar las imágenes para preservar el registro, dibujaban lo que encontraban, acá es lo que se empieza a utilizar, se ve claramente es este estilo neoclásico que les hablaba. ¿Qué pasa? Para los años en que gobernaba Perón, teníamos en Casa de Moneda lo que se llama la Escuela Italiana de Grabadores, ¿no? Una generación dorada de grabadores que no solamente se encargaban de grabar lo que son monedas y billetes, sino también todo lo que son especies valoradas, por ejemplo, los sellos postales, acciones, bonos y demás, que trabajaban basándose en los libros que tenían los dibujos que habían copiado el arte de estas excavaciones, digamos, del arte que se había extraído de estas excavaciones de Pompeya, básicamente, y bueno, también de ciudades cercanas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto explicaría, en cierto modo, por qué la justicia que aparece en el billete, grabado por Garrasi, uno de los más grandes exponentes de la escuela de grabadores italianas en Argentina, no lleva venda, porque la justicia clásica no llevaba venda. Pero hay una explicación aún más interesante. Piensen en el mensaje político que quería transmitir el peronismo. Esta ya es una representación moderna de la justicia, y acá sí la vemos vendada. ¿Cuándo aparece la justicia con la venda en los ojos? Más o menos con la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, cuando se empieza a hablar del tema de la igualdad del hombre ante la ley. Ahí se le agrega la venda a los ojos. Pero esta idea en el peronismo de justicia se desvanece y se da paso a otro tipo de justicia que es la que abogaba el peronismo, la justicia social.
Y lógicamente, la justicia social no debe tener los ojos vendados. Desde la concepción filosófica de lo que es la justicia social no es igualitaria. La justicia social busca ser equitativa. No puede tener los ojos vendados porque necesita ver de dónde sacar, cuánto sacar y cómo distribuir, a quién darle más y a quién darle menos. Entonces me parece que ese sería un poco la idea que tenemos en este billete peronista, porque es un billete con muchísima simbología peronista, ¿no? El tema de representar la justicia social. Más allá de los datos técnicos que expliqué del arte clásico y de la concepción en la antigüedad de que la justicia no tenía venda en los ojos. En 1955 se produce un golpe de Estado contra Perón. Se va a producir el 16 de septiembre de 1955. No se va a consolidar el mismo día. De hecho, los combates y los enfrentamientos van a durar hasta el 21 de septiembre, fecha en la que finalmente ya Perón se tiene que exiliar para no volver al país hasta 1973. Va a sufrir 18 años de proscripción. No solamente Perón, sino que va a ser proscripto el Partido Justicialista, va a ser proscripto el nombre Perón, va a ser proscripto el nombre Eva Perón, comienza con el nombre de cambios el cambio de nombres de las calles, y básicamente no se podía nombrar a Perón públicamente. El primero en asumir es un militar, en la presidencia, ¿no? Es un militar que es Lonardi, a quien los historiadores lo han descrito paradójicamente como una persona serena, enemiga de los alzamientos y las conspiraciones, pero que en este caso encabezó el alzamiento contra Perón, este 16 de septiembre de 1955. Un alzamiento que va a tener su epicentro en Córdoba, fundamentalmente, y que debido a la posición central que tiene Córdoba en la geografía de nuestro país, le va a costar muchísimo extenderse geográficamente, ¿no? Y básicamente llegar hasta Buenos Aires. Donde va a ser, desde Córdoba, donde rápidamente sí va a sentarse el alzamiento, es en Mendoza, pero en Buenos Aires la cosa se complicaba más. ¿Por qué? Básicamente este golpe de Estado es encabezado, o sea, participa en lo que podríamos decir la Armada, la Marina de Guerra, muchos sectores del ejército, especialmente los oficiales. En aquel momento no existía la Fuerza Aérea, estaba lo que era la aeronáutica, que al principio titubeaba y se mantuvo expectante, pero después va a tomar participación en el alzamiento. Pero el problema mayor estaba en el ejército. En el ejército, si bien la mayoría de los oficiales eran antiperonistas, los suboficiales comulgaban con las ideas del peronismo. Básicamente porque Perón había sido quien eliminó los obstáculos en el escalafón militar para que personas de origen humilde pudieran llegar a tener rangos de suboficial, ¿no? Entonces, muchos suboficiales estaban muy identificados con el peronismo. La Marina, por su parte, en su mayoría, participó abiertamente de lo que fue el golpe, y sí, no, había un notable antiperonismo, ¿no? en la Marina. Bueno, asume Lonardi, pero Lonardi va a durar poquito en el poder, menos de 3 meses, y va a ser reemplazado con lo que podríamos decir un autogolpe de Estado por militares de una línea más dura con el peronismo. Y es Pedro Eugenio Aramburu quien va a asumir la presidencia, secundado por el almirante, acá los vemos en la foto, a Aramburu, y el contraalmirante Isaac Rojas. Rojas era una persona muy antiperonista y va a jugar un papel importante en lo que es la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Que fue como se autodenominó esta dictadura que surgió tras el golpe de Estado a Perón. De hecho, Rojas tiene una participación importante en el alzamiento. Rojas estaba al mando, comandaba
lo que era el ARA, 17 de octubre, se llamaba hasta ese momento. Antiguamente era el USS Phoenix, que fue un barco que sobrevivió a Pearl Harbor, norteamericano, que luego compra Argentina, es rebautizado ARA 17 de octubre, y tras el alzamiento, cuando se busca erradicar o borrar cualquier vínculo con el peronismo, el 17 de octubre era un nombre muy peronista, se lo saca y se lo llama ARA General Belgrano, y es el crucero que va a ser hundido en la Guerra de Malvinas por los británicos, ¿no? De hecho fue el buque insignia de Rojas, al punto tal que, por ejemplo, en lo que fue Mar del Plata, en lo que fue la zona de Mar del Plata, hubo muchos sectores que no querían, muchos sectores del ejército y de la marina que no querían plegarse al alzamiento, y bueno, Rojas al mando de su flota amenazó directamente con bombardear las instalaciones de YPF allá, con cañonear las instalaciones petroleras que hay, y bueno, finalmente se terminaron medio a la fuerza sumando al alzamiento. ¿Qué va a pasar con los billetes estos que mencionamos peronistas después del golpe de Estado? Bueno, se van a seguir utilizando un tiempo más, se van a seguir emitiendo básicamente con el mismo diseño. Pero atento a esto. Se eliminan dos aspectos fundamentales que pueden pasar desapercibidos del diseño del billete. Y acá es donde tenemos un claro antiperonismo, ¿no? Fíjense. Ya no están las fechas de las independencias política ni económica en el reverso, y el óvalo del anverso tampoco lleva la inscripción peronista. Claro, la Constitución del 49 ya había sido derogada. Ahí el óvalo está vacío, y ahí en rojo les marqué la ausencia de las fechas. Vamos a hablar ahora, ya que estamos hablando de la Revolución Libertadora, de esta medalla que es interesantísima, que de hecho hay gente que está asistiendo a esta reunión que sé que la tiene. Y vamos a explicar un poco qué es esta medalla bimetálica, que es bastante rara, y la importancia histórica que tiene. A principios del siglo XX, creo que fue en el año 2003 aproximadamente, un coleccionista y colega argentino tiene esta medalla y la da a conocer, sin saber bien lo que era, ¿no? Todavía. Fíjense las características. Una moneda de 5 centavos con un aro de aluminio en el que se lee "por una Argentina libre y democrática". Y en lo que sería el reverso, dice "Revolución Libertadora, 16 de septiembre de 1955. Como les digo, al principio se conocía solamente esta pieza, no se sabía exactamente qué era, y se publica un artículo en donde se tratan de sacar algunas conclusiones tempranas, podríamos decir, de este ejemplar. Bueno, al principio se la catalogó erróneamente como una medalla monetaria, ¿no? De medalla monetaria no tiene nada, o sea, yo entiendo que el autor lo que quiso poner fue medalla monetiforme, porque una medalla monetaria no es una medalla que tiene forma de moneda. Una medalla monetaria es aquella medalla que se acuña por algún propósito especial, pero que cumple con los requisitos exigidos por la ley monetaria que aplica al circulante y puede circular como moneda. Por ejemplo, las juras que se acuñaban sobre cospeles de 8 reales, en algunos casos. Hablo de las juras reales en época de la colonia. Eso es una verdadera medalla monetaria, ¿no? O sea, es una medalla, pero que también podía circular como moneda. ¿Por qué? La ley era la misma, el contenido metálico era el mismo, el peso era el mismo, el diámetro era el mismo, entonces podían circular como monedas. Esto de medalla monetaria no tiene nada. Ojo, aclaro que Carlos Hanson en su catálogo comete el mismo error.
Carlos Hanson habla de medallas monetarias a medallas que tienen forma de moneda o que están compuestas por algo parecido a una moneda. En realidad ahí lo que se debería leer es medalla monetiforme. Pero bueno, volvemos a esta medalla bimetálica. El aro es de aluminio. El centro está compuesto por una moneda circulante en aquel momento. Entonces empiezan los interrogantes. ¿Qué es? ¿Para qué se acuñó? ¿Por qué se hizo? Y acá las primeras conclusiones que uno puede sacar es decir, bueno, a ver, esto no fue una sola pieza. ¿Y por qué digo esto? El aro está producido digamos, con herramientas que si bien no son raras, no están al alcance del ciudadano promedio, ¿no? Se nota que hay conocimiento detrás de la confección de este aro, y se nota que tiene una muy buena factura. Entonces, nadie va a hacer una sola medalla, sino que acá ya me presume que tenía que haber varias. No digo que muchas, pero sí varias. Al menos unas cuantas más, que de hecho van a aparecer después. La segunda conclusión que podemos sacar es la siguiente. La fecha, 16 de septiembre de 1955. Bueno, claramente alude al golpe de Estado. Se había corrido el rumor entre los coleccionistas en aquel momento de que esto no era una medalla, sino que lo que era una especie de contraseña que poseían algunos de los conspiradores que se estaban conspirando para el alzamiento y que con ella, mostrándola, podían participar de las reuniones, ¿no? De las reuniones secretas que llevan adelante planeando el golpe de Estado, ¿no? Ahí por eso la fecha, se diría, bueno, ya calculaban que el golpe iba a venir el 16 de septiembre y se estaban preparando para eso. Pero en realidad uno la ve y dice, no, muy difícil que en una contraseña pongan la fecha que están pensando para el golpe. O sea, acá lo que está haciendo es está buscando conmemorar algo. Evidentemente se está queriendo conmemorar el 16 de septiembre de 1955. Una segunda conjetura decía, no, mirá, esto en realidad es anterior, porque el golpe de Estado triunfa el 21 de septiembre finalmente. Pero si uno ve los sellos postales que emitió la Revolución Libertadora, por ejemplo, o ve otras medallas oficiales que acuñaron, la fecha que siempre queda icónica es 16 de septiembre. Esa es la fecha que se considera la que desde la visión, ¿no?, de los militares se derrocó a la tiranía. El 16 de septiembre de 1955. Bueno, pasan los años y un numismático muy importante, argentino, que es Jiménez Puig, cuando ve esta medalla, se acuerda que él tenía una, que se la habían dado cuando era chico, un conocido del padre, que era marino, casualmente. Yo me puse en contacto con Jiménez Puig, tuvimos intercambio de mails, y él aportó muchísimos datos para la investigación. De hecho, sin los aportes que él hizo, las indagaciones que hizo, hubiese sido imposible conocer a ciencia cierta para qué se hicieron estas medallas y las circunstancias en las que se hicieron. Jiménez Puig, dada su actividad docente en distintos institutos militares, empezó a indagar sobre la medalla, empezó a indagar, y no conseguía mucha información. Ahí ya tenemos otra presunción. No era una medalla oficial, sino alguien tendría que saber de esto. Dicho sea de paso, yo me contacté con distintos organismos militares, especialmente de la Armada. Ninguno me pudo dar información, o por lo menos nadie me dijo que conocía esta medalla. No es oficial. Esto tiene, ahí llegamos a otra presunción. Esto tuvo que haber sido hecho por un grupo específico de personas. Y empezaron a aparecer más de estas medallas. Pocas, pero empezaron a aparecer. Y todas tenían la moneda de 5 centavos en el medio. ¿Por qué la moneda de 5 centavos en el centro y no una de 10?
no una de 20, no otra cosa. Aparte, si uno ve las medallas que fueron apareciendo, las monedas no están en el mejor estado del mundo, o sea, no atravesaron un proceso de selección. Era importante que sea 5 centavos. Hasta ahí no sabíamos bien para qué, pero era importante eso. Jiménez Puig en sus averiguaciones logra dar con un ex marino que le cuenta que muchos años atrás había visto la medalla en manos de un oficial, entre comillas digo, porque fue como lo describió a esta persona, un viejo oficial de la Armada. Ahí ya tenemos otra conclusión a la que se puede arribar. Es probable que si se habla de un viejo oficial de la Armada, es una persona que haya participado de una u otra manera en el golpe del 55. Por un tema de mantener el anonimato que nos pidieron estos testigos, que no demos los nombres, no voy a dar nombres de estas personas, pero los testimonios son fiables, digamos. Esa persona dijo que había estado intentando conseguirla durante mucho tiempo y no la conseguía, a la ficha. A ella dijimos, bueno, o sea, dice Jiménez Puig, ¿no? en su momento, no es común. Y empiezan a aparecer algunas, como les digo. Empiezan a aparecer en el Mar de Plata, en la zona de Tandil, y no empiezan, algunas en Buenos Aires, en Capital, en la Feria de San Telmo, por ejemplo, pero no se van a expandir mucho más los hallazgos de estas medallas que solían aparecer en ferias o comerciantes locales. No hay distribución nacional, entonces queda circunscripta su aparición a esta zona geográfica. ¿Qué tenemos en esta zona geográfica? Incluso piensen que muchas aparecieron en el Mar del Plata. Mar del Plata es la base naval inmediatamente más cercana a la base de Puerto Belgrano, en Punta Alta, sur de la provincia de Buenos Aires. Acá les puse un mapa de la región. Desde ya, si bien estaría en lo que es el partido de Coronel Rosales, la base en sí es territorio federal, no forma parte del territorio del partido de Coronel Rosales. Y llegamos a la conclusión, en su momento, de que esas piezas tendrían que haber sido grabadas en los talleres metalúrgicos de la base de Puerto Belgrano, ¿no? Que tenían las instalaciones como para poder hacer esas piezas en cierta cantidad. El tema seguía siendo para qué se hicieron. Bueno, resulta que hay un ministro, un militar peronista, que es Franklin Lucero, que aparentemente cuando le informan que la Armada estaba preparando un alzamiento contra Perón, la respuesta de Franklin Lucero es: la Armada no vale ni 5 guitas. Como diciendo, la Armada no se va a animar a hacer nada. 5 guitas es una expresión, es decir, es algo de poco valor, equivalente a 5 centavos. Y es por eso que entendemos que estas medallas están hechas con monedas de 5 centavos circulantes en aquel momento. Es decir, es una cargada interna, si se quiere, muy oportuna, por ciento, muy mordaz, que algunos suboficiales en la base de Puerto Belgrano acuñaron estas piezas usando el aluminio proveniente de un fuselaje de un avión que estaba en desuso. Y era una forma de decir y de demostrarle al peronismo: acá tenés las 5 guitas que vale la Armada. Bueno, eso es lo que sería la famosa ficha de la bimetálica, ¿no? Que una vez que nosotros publicamos el artículo con Diego Nazarala en su momento, lo publicamos en España, tuvo muy buena recepción ese artículo, y aparecieron algunas piecitas más, empezaron a aparecer. Igual todavía no se conoce una gran cantidad de las mismas. Cuando nosotros hicimos el artículo en 2018, habíamos logrado catalogar 9. No significa que no haya más, sino que 9 son las que nosotros pudimos relevar y teníamos constancia de que
existían. Pero vamos a seguir con el tema de la Revolución Libertadora. Fíjense, acá hay una foto en donde se ve parte de un avión con este signo que es una cruz sobre una B corta. Ese signo significa Cristo vence. Y fue el signo, el símbolo que van a utilizar los miembros de la Revolución Libertadora en una dicotomía que había, digamos, usando como símbolo este Cristo vence sobre el peronismo, ¿no? La Iglesia, todos sabemos que la Iglesia Católica rompe relaciones con Perón, cuando al principio, sin embargo, en el primer gobierno de Perón, al principio había buenas relaciones porque veían al peronismo como alguien dispuesto a continuar con lo que se llamaba la doctrina social de la Iglesia y ponerle un poco el freno al verdadero cuco que había por aquel entonces, que era el comunismo, el avance del comunismo. Pero bueno, Perón después rompe relaciones con la Iglesia y, de hecho, al golpe de Estado del 55 se lo va a empezar a llamar en el Vía Crucis, que se hacía directamente, va a ser grandes sectores de la Iglesia Católica que van a estar comprometidos con lo que es el golpe contra Perón. Y este Cristo vence aparece en todos los aviones, fíjense, que participaron del golpe contra Perón. Es más, el símbolo se sigue utilizando hoy en día. Esta es una foto actual de una manifestación que se hizo hace relativamente poco en contra del gobierno kirchnerista, en contra del peronismo. Fíjense cómo el símbolo Cristo vence sigue prevaleciendo y cómo pasa a ser un símbolo unificador en aquel entonces. Ahora, miren esto. Esto es una moneda circulante del momento, esta moneda es acuñada en 1954. Recuerden que el golpe fue en 1955, estaba en plena circulación esta moneda, donde se contramarcó muy toscamente el Cristo vence, ¿no? Una moneda circulante que se utiliza como medio de propaganda. Aclaro, las monedas con el Cristo vence son mucho más escasas que las que vamos a conocer con el Perón vuelve, que las vamos a ver después. ¿Qué pasa si el Cristo vence se hace una pequeña modificación, un pequeño agregado? Se convierte en el famoso Perón vuelve o Perón vence. Está en discusión eso. Pero lo cierto es que aparecían pintadas en las calles con el Cristo vence y el ingenio popular, la militancia peronista, iban y la cruz la convertían en una P y resignificaban el símbolo, pasando de ser Cristo vence a Perón vuelve. Acá tenemos una caricatura que explica un poquito el proceso, ¿no? Cómo el Cristo vence es modificado y se convierte en Perón vuelve. Bueno, esa es una pintada. Digamos, el Perón vuelve es un símbolo que todavía se ve habitualmente. Todo porque Perón estaba en el exilio y estaba proscripto, ¿no? Digamos, el Perón vuelve era lo que demandaba la militancia peronista. Pero miren qué interesante esto. El Cristo vence se convierte en Perón vuelve. A lo que los militantes antiperonistas, la B corta la convertían en una M. Perón muere. ¿Pero qué pasaba? Los peronistas volvían de vuelta, modificaban la pintada y la P la transformaban en una R, significando Rojas muere. Esta es una caricatura de la revista Tía Vicente, de la famosa revista Tía Vicente, donde se ve acá la inversa, ¿no? El Perón vuelve con un Rojas vence. La resistencia peronista es un fenómeno que va a comenzar en Argentina tras el golpe del 55, más específicamente tras los fusilamientos de José León Suárez, que lleva adelante la llamada revolución, autoproclamada Revolución Libertadora.
en donde los obreros, principalmente, comienzan en las fábricas a hacer medidas de protesta primero de baja intensidad, por ejemplo, frenar las máquinas 2 minutos y empezar a silbar la marcha peronista, sabiendo que estaba prohibida, pero que van a ir escalando y aumentando el grado de intensidad, incluso ya para finales de los 60 y en los 70, ser embriones de grupos guerrilleros en Argentina. Yo no, si la memoria no me falla, por ahí el dato le erro por 1 o por 2, lo que voy a decir ahora, pero creo que para 1970 se había operando en Argentina no menos de 17 grupos guerrilleros, para 1970, ¿no? De esos 17, 14 eran de extracción peronista. Los otros 3 eran marxistas, pero 14 eran de posición peronista. Bueno, la resistencia peronista empiezan poco a poco en los talleres, usando punzones y elementos que tenían a mano, a contramarcar grandes cantidades de monedas. Esto no es contramarco una moneda, le pongo Perón vuelve y que salga a la calle, sino que robaban tiempo de su trabajo para hacer grandes cantidades de monedas con contramarca peronista. Y luego eran distribuidas como propaganda. Y acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, Perón vuelve en estas 3 monedas que elegí. Elegí 3 monedas al azar, pero se ve mucho esta contramarca. Hay algunas de mejor calidad, contramarcas, otras de factura más tosca, pero similar a la que vimos recién del Cristobense, esto pasa con el Perón vuelve. De hecho, buscando en los archivos judiciales de Mendoza, del año, si no me equivoco, era del año 71, se da cuenta, se registra el arresto de militantes peronistas que en un desfile por el 25 de mayo, donde desfilaban granaderos, si no me equivoco, y soldados del ejército, son arrestados y dice textualmente el expediente judicial por arrojar monedas al público. O sea, no da cuenta el expediente de si esas monedas tenían alguna característica o no, pero nadie se va a poner a tirar monedas como forma de protesta, porque sí, o sea, entiendo que lo que estaban arrojando estos militantes eran justamente entre el público asistente al desfile, aprovechando la concentración de personas, monedas con la contramarca PB. Me quiero detener en esta moneda. Fíjense, es de 1947, 8 años anterior a que se produjera el golpe del 55. Y uno dice, y sin embargo está contramarcada. Lo que pasa es que estas piezas fueron desmonetizadas legalmente en 1965. Es decir, hasta 1965 seguían circulando. Obviamente, había cada vez menos en la calle, más o menos, pero sería el ejemplo si yo me pongo a contramarcar monedas de 10 centavos actuales, ¿no? Que legalmente están en circulación. Nadie las usa, porque el poder adquisitivo de esas monedas ya no sirve para nada, pero sin embargo legalmente están en circulación. Y con esto quiero cerrar. Esto es algo que nos llamó muchísimo la atención. No podemos corroborar qué tan cierto sea, pero observen este billete de 500 pesos. Este billete es emisión de 1972, es decir, dictadura de Lanuse, un año antes de que vuelva Perón. Y tenemos en el reverso el Cerro de la Gloria. El Cerro de la Gloria tiene una inscripción que dice: la patria al ejército de los Andes. Y fíjense en la P de patria. Abajo se ve una B corta, ahí está en negativo para que la puedan apreciar. Esto se ve en todos los billetes, en algunos más nítidos, en otros menos, del 72 hasta que dejaron de emitirse. ¿Por qué? Porque de existir una verdadera modificación, la modificación estuvo hecha en la plancha directamente. Se pudo haber tratado de una forma encubierta, de una maniobra
qué sé yo, podríamos decir una picardía de que se haya, o la grabadora del billete o alguien que alteró la plancha después haya puesto el PB como picardía, es posible. No lo sabemos, eso es difícil de comprobar. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con lo que es la charla regular. Ahora, si quieren ustedes, pueden hacer preguntas y las iremos respondiendo. Bueno, excelente, Santiago, gracias. Interesantísimo. Desde mi punto de vista, excelente. Felicitaciones, un aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Traté de hacerla lo más ameno posible. Más que nada con esto, con anécdotas. Lo lindo de esto es que son monedas y billetes que, sacando la bimetálica de la Libertadora, que es media escasa y cotiza sus manguitos en el mercado, son monedas y billetes que cualquier coleccionista los puede conseguir, ¿eh? Así nomás, sin mucho desembolso económico. Efectivamente. Hola. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me están escuchando, Santiago? Sí, Te Pablo. escucho, estaba muteado yo, sí, te escucho. Ah, bueno. Acá está. Pablo, sí, yo sabía que vos la Sí, sí. tenías. No, sobre todo, Eso- mira, hasta un pequeño giro tiene. Exactamente. Esa moneda, yo les comento, Pablo permitió que se comparta la foto en el trabajo que publicamos, y ahí está explicado lo del giro. Así que agradezco muchísimo, Pablo, que en su momento vos te hayas puesto hayas contribuido cuando estábamos relevando piezas que sabés que no aparecieron muchas en aquel momento. Fueron Te 9. cuento, esta no apareció en Tandil, que vos nombraste Tandil. Esta puntualmente no. No, la que apareció en Tandil fue, no me acuerdo ahora de quién. No importa. Esta Es en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, por si te sirve.